escala. Dentro de la lectura que teníamos para el día de hoy, leyendo, pues, de pronto, es un poco aburrido ese personaje, es muy más de urbanismo que de teoría. Pues sí, no vaya a ser muy propio, pero el tema es que en un momento dado se hace la pregunta de qué es una ciudad, cosa que esa es la pregunta, pero no resuelve la respuesta. A mi lectura propone la pregunta, pero no resuelve la respuesta. Entonces, pues hay muchos teóricos que hablan sobre la noción de ciudad. No es un proyecto de ciudad, no es un proyecto de lo primero que hay que entender es que es la ciudad. El problema para uno es que siempre ha habido ciudad, o gran parte del tiempo ha habido ciudad, y nunca se ha hecho la pregunta. La ciudad hace parte de uno, pero nunca se hace una pregunta de la reflexión. ¿Por qué aparece una ciudad? ¿Cuál es esa noción, digamos, de ciudad? Uno podría decir, sin lugar necesariamente equivocarse, que pues la ciudad empieza a aparecer desde que dos seres humanos, un masculino y femenino, se juntan y procrean. Y entonces hay necesidad de generar una serie de elementos para que esa familia perdure en el tiempo, lo que más se puede. Algunos de ustedes conmigo han visto, han leído, creo que sí lo han leído, a Leonardo Benevolo y la historia de la ciudad. ¿Sí? Y pues un poco uno puede decir, en esa primera cabaña, en ese primer refugio, que se genera, que tiene una intención de qué, de protección, ¿cierto? De proteger a ese pequeño núcleo familiar que se les ha creado. Tiene un techo, de pronto, ya la cosa está más avanzada, tiene unas paredes. Y cuando empiezan a aparecer varios de esos núcleos, pues hay una noción de ciudad, ¿cierto? Entonces, entre todos se defienden y entre todos, ¿sí?, unen fuerzas para sobrevivir. Entonces, la ciudad es un producto, diría yo, de la necesidad de supervivencia del ser humano en un territorio. Entonces, lo que pudo haber empezado alrededor de una hoguera, ¿sí?, con el paso del tiempo se va formalizando en una cabaña o en una vivienda comunitaria bajo la piel de un mastodonte, ¿cierto? En la estepa rusa, ¿ya? Y allí empieza la noción de la ciudad. La ciudad no aparece de pronto porque si vamos a hacer una ciudad, no vamos de acuerdo, no. Existe una serie de condiciones. El ser humano es sociable porque el ser humano requiere de otros para resolver problemas, ¿sí? Entonces, esa pequeña comunidad de dos o tres cabañas
Imagínense ustedes a los primeros seres humanos preguntándose qué eran las estrellas, qué era el sol, qué era la luna. ¿Sí? Y como un rayo caía, ¡pam!, incendiaba un bosque ¿sí? Y aparecía el fuego, entonces era un regalo del cielo. Entonces aparecen muchas nociones, ¿cierto?, que tienen que ver con la ciudad. Entonces la ciudad en principio, ¿sí?, termina siendo un centro religioso, un centro de poder, ¿sí?, y un centro donde se, digamos, de alguna manera, voy a volver a ponerle este pedacito del libro de Leo, donde de alguna manera se administra, es un centro económico, se administran los elementos, ¿sí?, que permiten alimentarse o la casa, ¿sí? Entonces aparece la casa del jefe, que es un poquito más grande que la demás, la casa del brujo o el chamán, que también se distingue de alguna manera, aparecen ciertas estructuras especializadas, ¿sí?, que es donde se guardan, digamos, los granos de la cosecha, ¿sí?, donde se empiezan, digamos, a generar actividades que se van especializando. Entonces se va especializando la mano de obra. ¿Sí? La mano de obra se especializa, entonces hay unos que se dedican a cazar. Las mujeres, según los historiadores, son las que se dedican a la agricultura y las que domesticaron muchas de las plantas que hoy en día consumimos. Es un trabajo voluntario. Los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban haciendo labores domésticas que no eran los mismos de hoy, pero pues entre esas la agricultura que permitía ser sedentaria. En un comienzo las ciudades se movían con la gente. Eran personas nómadas, ciudades nómadas. ¿Sí? Antes de la aparición de la agricultura. Cuando aparece la agricultura, ¿cierto?, y se domestican las especies vegetales, entonces pues necesariamente hay que crearse un territorio a esperar la cosecha. Entonces la agricultura tiene mucho que ver con el sedentarismo, que es la sede, y la sede se va convirtiendo en esa ciudad donde empiezan a aparecer elementos de poder, ¿sí?, que hoy en día se pueden reconocer. ¿Sí? Entonces esa ciudad empieza a decir, bueno, usted va a casar, usted se dedica a tejer, usted se dedica a la agricultura, usted se dedica a la carpintería, usted se dedica a hacer casas, ¿sí? Entonces la ciudad es eso. Eso es la ciudad. Si uno se pone a pensar que la ciudad es eso. ¿Sí? ¿Ya? Que se manifiesta tridimensionalmente en espacios y en edificios. ¿Sí? Y en nuestras ciudades, en las ciudades occidentales, el espacio público es el lugar de encuentro de las personas. Nosotros somos herederos de toda la tradición greco-romana, sobre todo en Grecia, del espacio público, del público, del ágora, ¿cierto? ¿Ya? Del sitio de reunión, del sitio de conversación, del sitio donde se hablaba de filosofía, de política, de arte. Entonces nosotros somos herederos de esa tradición y el espacio público, porque ahora no, es que esto es espacio público. Y entonces le pasan un plano con un diseño de piso, no, esto no es espacio público. El espacio público es tridimensional y es donde la gente se puede unir, ¿sí?, y empieza a compartir una cantidad de cosas. ¿Listo?
que ver más con la economía que hacia lo histórico, teórico realmente. ¿Sí? Entonces un poco vamos a retomar al Leonardo Brunello, que se llama El diseño de la ciudad antigua, o debe estar construido. Eso es un libro muy fácil de leer, creo que ya lo leyeron conmigo, pero pues vale la pena recordarlo, porque un poquito lo que estoy hablando ahorita es como el resumen así muy brusco de muchas de las cosas que dice Brunello en su libro. Entonces, yo les he prometido muchas veces hacerles una presentación, esta vez se las voy a hacer, porque no trabajo en clases, ¿sí? Acerca de los temas de vivienda que tienen que ver con esa noción de qué es vivienda, pero pues como dijimos, esto no es solamente arquitectura de la vivienda, sino se llama arquitectura de la ciudad. Y la ciudad, así como Rossi dice en su libro que se llama La arquitectura de la ciudad, es una construcción en el tiempo, igual que una casa, es una construcción en el tiempo. La ciudad es una construcción en el tiempo que supera inclusive la existencia de una persona o de seres humanos, que va mucho más allá. ¿Sí? Una de las primeras ciudades de la cual hay noticias tiene más de 3.000 años de existencia. ¿Sí? Entonces, y son varias ciudades que se van construyendo ciudades sobre ciudades. Entonces, ya veremos eso un poquito más en detalle. Pero lo que quiero mirar hoy, sobre todo, es discutir, y esa es la idea de la lectura, era precisamente ¿qué es una ciudad? ¿Qué es la ciudad? ¿Por qué existen las ciudades? Hay personas que no viven en ciudades, los nómadas no viven en ciudades. En mi época de estudiante de arquitectura tenía unos amigos así como medio, y uno de ellos era uno de los hijos de Germán Samper, Diego. Diego Samper era biólogo y trabajaba con la Universidad de los Andes en una estación biológica, ¿cierto?, en el Amazonas, concretamente en el río Vapores. Ahí lo puedes buscar. Y pues resulta que con esas inquietudes de un joven y todo eso, dijo, no, pues, vámonos a la selva a hacer una comunidad autosuficiente. Cuando yo por ahí, fuimos como cinco, un ingeniero mecánico, otro muchacho que estudió arquitectura, yo estaba grabado de arquitecto, no recuerdo quién más. ¿Sí? Y todo el cuento va a que ese viaje fue espectacular. Algún día les cuento ese viaje, hay muchas anécdotas. Pero en esa época, pues nosotros muchachos no teníamos plata. Entonces, pues, mi papá cuando supo que me iba a hacer una comunidad autosuficiente en Amazonas me echó de la casa. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Sí? Entonces, pues, mi mamá por el lado recuerda pero bueno, el cuento va a que pues, uno tenía poca plata, entonces nos tocó irnos en un avión. Era un DC-3, ¿conocen qué es un DC-3? Un avión de hélices de la Segunda Guerra Mundial. Eso es un DC-3. Entonces, desateno. O sea, y pues el viaje duraba más o menos
entonces, yo me fui hablando con Diego y le preguntaba por qué eran nómadas los indígenas en las selva amazónicas, o sea, eran árboles, ¿qué eran? Ya no existen en la mitad, son árboles de 40, 50 metros de altura, no son árboles, son árboles. Entonces, y yo le preguntaba, ¿por qué? Me decía, vaya, el problema de la selva amazónica es que el suelo es muy ácido. Y entonces se agota muy rápidamente la producción agrícola, el suelo se agota muy rápido. Entonces los indígenas, ¿sí?, a través de los años descubrieron que tenían que ser nómadas. Y fuera de eso descubrieron que el diámetro de esos claros donde ellos vivían, o sea, que alejaba las piedras y todo lo demás, ¿sí?, no podían ser mayores a cierto tamaño, porque entonces hacían que la flora y la fauna no se recuperaran. Entonces ellos promueven, la flora y la fauna se recuperan en ese sitio, y entonces digamos que hay un ciclo natural ahí. Entonces, por eso yo no vivo en ciudades. Es otra forma de relación con el lugar. Y digamos que todo lo que hablábamos hace un rato de los centros de poder religioso, económico, militar, ¿cierto?, ¿verdad?, es otra forma de habitar el territorio. Entonces, cuando uno empieza a ver qué es la ciudad, tiene que preguntarse, ¿hay otras formas de vivir distintas a la ciudad? Sí, las hay, no es la única forma de vivir. ¿Sí? Hay otras formas. ¿Correcto? Pero este curso está ligado a un libro que se llama Ciudad, Proyecto de Ciudad. Entonces nos vamos, sí, la discusión de si la ciudad es mala o es buena o no es, pues no aplica. ¿Sí? Pero les dejo abierta la puerta, porque de todas maneras es otra forma de pensar las cosas. Bueno, y de ahí se pueden derivar muchas cosas éticas y todo desde el punto de vista de qué significa ser ciudadano. ¿Sí? Pero bueno, dejemos eso a un lado, porque ya lo vimos un poco en el curso de ética. ¿Sí? Volviendo al tema de Ciudad Collage, se lo recomiendo porque hay muchos conceptos de ciudad y ha habido muchos conceptos de ciudad a través de la historia. ¿Sí? Entonces, uno puede ver, ¿sí?, que existía, por ejemplo, la ciudad egipcia, ¿cierto?, que era una ciudad dedicada básicamente al culto del paso de la vida hacia la muerte. Todos los templos egipcios y toda esta relación con el urbano. Es bien interesante, inclusive hoy en día uno ve fotos del Cairo. ¿Han visto fotos del Cairo? ¿Sí? Y uno alcanza a ver desde el Cairo las pirámides. Está muy cerquita. Siempre existió una relación entre la ciudad y, ¿sí?, donde se residían los humanos y donde estaban los muertos. Y en la mitad el río Nilo. Entonces hay todo un cuento de la noción de ciudad egipcia que tiene que ver con cómo se entiende, ¿sí?, el paso por la vida hacia la muerte. Los templos egipcios son una traducción literal en piedra de esa forma de entender el universo y la vida. ¿Sí? Entonces, en la próxima clase yo tengo que poner una presentación, pero pues como no discutimos el libro, pues entonces, y sí me dejó muchas inquietudes, ¿verdad?
ciudades asirias y caldeas, pues eran ciudades en donde básicamente el rey y el emperador eran el mismo y eran ciudades hechas alrededor de eso. Entonces el elemento más importante eran los templos y el palacio del rey. En las ciudades egipcias lo más importante eran los elementos del culto, ¿sí? No la muerte, sino esa noción de vida que generaba la presencia del río Nilo entre la vida y la muerte, y su representación tridimensional en la ciudad. Y uno podría decir, a grandes zancadas, ¿sí? Me disculpan, la idea era discutir la lectura que leyeron profundamente, ¿sí? Entonces, también esto lo podemos repetir con imágenes, es la ciudad griega. La ciudad griega puede ser todo lo que fue Minos, fue una serie de intentos, digamos, y lo que fueron las ciudades-estado griegas, y entre esas Atenas. ¿Por qué eran ciudades-estado? Porque cada ciudad era un estado, como si fuera un país, una ciudad, con un territorio anexo. Y ellos prácticamente vivían, compartían todas estas ciudades griegas el territorio, y pues eran más o menos amigos, y se trataban bien, y cuando venían los persas a invadirlos, pues vieron la película que se llama 300, los dos películas. Se la recomiendo, muy buena. La primera es excelente. La segunda también es buena, pero no tanto. ¿Sí? Entonces, se unen estas ciudades a defender a una de las otras ciudades. ¿Ok? Entonces, en ese proceso está esa ciudad-estado, está la ciudad, está Atenas, que es, digamos, donde nace el concepto de la democracia, ¿cierto? Y por eso el espacio público es esencial, ¿cierto? Sigo dando saltos grandes, disculpa, ¿sí? Está Roma, ¿sí? Y Roma, pues, se nos convierte en una ciudad donde el imperio es lo más importante. Entonces el imperio romano llega a tener gran parte del norte de Europa, inclusive llega hasta Inglaterra, al otro lado del Canal de la Mancha, ¿cierto? Parte del norte de Europa. Por ahí hay una película en Netflix, no sé si la italiana, sobre Roma, buenísima, a mí, ¿sí? Y más o menos uno entiende de qué se trata. Entonces, bueno, ustedes que les gustan las películas, ahí aprende uno mucho de lo que es Roma. Entre Roma y Grecia se acumula un conocimiento importantísimo en nivel de artes, de ciencia, de filosofía, ¿cierto? De política, de economía, y gran parte del conocimiento occidental viene desde esa época, lo que usamos hoy actualmente, inclusive en la arquitectura. Vitruvio, todos los arquitectos hablamos de Vitruvio. ¿Sí? Entonces, digamos que en ese paso de la ciudad, entonces la ciudad imperial es una ciudad donde los monumentos, los grandes edificios son importantes, pero ya no es tanto el espacio público como el edificio público. Entonces aparece el Coliseo Romano, aparecen las termas romanas, aparece el estadio, aparece el Panteón. Yo estaba hablando precisamente del Panteón a los muchachos de trabajo de campo, por un tema estructural. Es para mí el edificio más maravillosamente construido y concebido de la historia de la arquitectura. ¿Sí? Hay un libro muy bonito que ya se los he recomendado, se los puedo recomendar, que se llama Arquitectura, Fenómeno de Transición, de Kenneth Franco. Se lo recomiendo. Él habla sobre el Imperio Romano y se detiene mucho a hablar cómo construían los romanos, ¿cierto?
está concebido geométricamente también, es como si fuera una esfera de 40 metros de diámetro metida dentro, ¿sí? Ya, circunscrita dentro del edificio. Entonces, usted se para en la mitad, el óculo son 40 metros y todo es como si estuviera concebido como una gran esfera. Ya después les comento un poquito más de eso, pero Roma es eso, es la perfección en la técnica de muchas cosas, de conocimiento, ¿sí? Además de otras cosas, de León, los esclavos, y los cristianos, y los leones, y los cocodrilos, y todas estas cosas, Roma, como imperio, desarrolló las artes, la arquitectura, ¿cierto? La ingeniería, ¿sí? Etcétera, etcétera. Caminos, puentes, acueductos, ¿sí? Las cisternas, que eran grandes sitios de reservorios de agua construidos, ¿sí? Entonces los mercados. Entonces Roma era una ciudad de equipamientos que demostraban el poder y la generosidad del emperador. Mientras Grecia era la ciudad de la democracia, del espacio público, donde la gente hablaba, discutía, discernía. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa que es la ciudad, se encuentra con un gran problema, porque la ciudad puede ser muchas cosas. Puede ser todas al mismo tiempo, puede ser una, puede ser dos, puede ser muchas cosas. El problema es cuando las ciudades pierden identidad. Y ahí es el dolor, por ejemplo, de Nuevo Paso. Una ciudad está desde muchos puntos de vista, ya más adelante lo iremos discutiendo. ¿Sí? Y cuando hablo de identidad, no hablo de la tradición, no, hablo como ciudad, desde el punto de vista urbano. ¿Sí? Cuando yo llegué a Pasto hace 20, estamos en el 26, ¿no? Uy, hace 26 años. Me sorprendía porque yo soy bordano, viví 10 años en Cali, cambié muchas vueltas y terminé en Pasto, por razones de trabajo y eso, y decidí quedarme. Y resulta que a mí me sorprendía porque yo salía, a mí me gustaba mucho caminar, me gustaba cuando en esas épocas más, me gustaba caminar. Y para conocer una ciudad me gustaba caminar, ¿sí? Para sentirla. Y me sorprendió que en esa época, que yo llegué más o menos yo empecé a trabajar acá en el año 95 más o menos. Hicimos unos proyectos de construcción, una constructora con la que yo trabajaba. Yo era gerente de la oficina en Cali. Pasto, ¿sí? Y resulta que uno salía a la calle y yo me enamoró más de Pasto, no el paisaje, no había tantos edificios en esa época, era la ciudad y el tema del volcán y todo eso, espectacular. Además, yo hacía ciclomontañismo, entonces me traje mi bicicleta, me encontré gente que montaba acá, entonces cuando venía a Pasto, tuve la bicicleta y me iba a pasear. ¿Sí? Y conocí mucho ese contexto de la ciudad. Y la caminé también. Y me encantaba porque uno iba caminando por la calle y la gente se encontraba en la calle y se saludaba. Y se ponía a hablar. Que es de los pelados, y que es de la mujer, y que es de los esposos, sí, que fuera. Y yo me quedaba sorprendido porque decía, hoy en día eso ya no se ve. Tal vez en el barrio. Pero en el resto de la ciudad ya no. Sí, ya es así. Cuando hablo de la
esa obra. ¿Sí? Me tocaba recorrer la obra. Entonces, llegan precisamente de espacio público. Que llaman espacio público, porque no sé si es espacio público o nada, que vas a hablar aquí, no. Es un espacio público. Espacio público es un concepto tridimensional, no bidimensional. ¿Sí? Pero bueno, digamos. Entonces, recuerdo que en una de esas me acercó una señora bravísima, estaba cerca de Sebastián, centro comercial, y me dijo, ustedes van a hacer que se inunde Sebastián, bravísima, sí. Entonces yo me quedé mirando y dije, señora, traerá a los hijos y a los nietos para que nadie bien sabroso, ¿sí? Entonces, ya, nunca se inundaba, ni se inundaba. ¿Sí? Son imaginarios de la gente, pero resulta que le devuelve uno el espacio y le encuentra a la ciudad, el que perdió y la gente lo hace. Pasto perdió esa identidad, y esa identidad está en las personas. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, pues entonces estábamos en Roma, ya dijimos que cada una de las ciudades que hemos hablado así muy rápidamente tiene una identidad muy clara, muy específica. Y cae el Imperio Romano, y cuando cae el Imperio Romano, ¿sí? En su apogeo, Roma, la ciudad, no el imperio, llegó a tener ¿cuántos habitantes? Una cifra. Una cifra. No, señora, ¿cuántos habitantes? ¿500,000? ¿Más o menos? 700,000. ¿1 millón? Bueno, vas a tener 2 millones. ¿Sí? ¿Ok? O sea que tenían que resolver una cantidad de problemas. Pero entonces imagínense esa ciudad, imagínense ese imperio romano que era gigantesco, que venía desde Persia por el mar Mediterráneo al fondo, ¿cierto? ¿Verdad? Norte de África, gran parte de Europa, incluyendo las islas británicas, ese era el imperio romano. Y de pronto cae el imperio romano por muchas circunstancias que no vamos a poder analizar ahorita, ¿cierto? ¿Ya? El hecho es que desaparece ese elemento que cohesionaba y unía la idea del imperio. Y al mismo tiempo cae Roma como ciudad. Y muchas de las ciudades romanas caen. Hasta ese momento, la muralla era uno de los elementos claves de la relación interior-exterior entre la ciudad y el territorio. ¿Sí? ¿Ah? Inclusive había un dios romano que cuidaba las puertas de las murallas. ¿Cómo se llamaba? Janus. Por ahí hay unos computadores que se llaman Janus. ¿Sí? ¿Ya? Entonces Janus era el dios que cuidaba las puertas de la ciudad. Entonces cae el Imperio Romano y las ciudades se reducen. Roma ya, la gente sale corriendo de Roma, y quedan ciertos barrios. Entonces, inclusive la ciudad, algunas ciudades, ¿cierto?, llegaron a tener que reducirse al espacio de un coliseo. Y eso se volvió la ciudad medieval. En un coliseo, eso se volvió una pequeña ciudad. Entonces, ese tamaño de la ciudad, grande, inmensa, de 2 millones de personas, terminó en una ciudad de 5,000, 2,000, ¿cierto? 10,000, con la caída del imperio. Y la ciudad medieval es una ciudad
que necesitaba asegurarse. Entonces por eso cogen el Coliseo, porque tiene sí una muralla, ¿sí? Y lo convierten en una ciudad porque se puede proteger. Y entonces la ciudad medieval básicamente es una ciudad de calles estrechas y onduladas y todo eso, donde uno no se puede orientar muy fácil para poder defenderse. Porque el territorio, cuando cae el Imperio Romano, el territorio está lleno de bandidos, de gente que roba, atraca y está buscando cómo vivir, pero mata a los demás. Entonces, la ciudad medieval se recoge, se amuralla muchas veces. Y en ese proceso más o menos de 800 años, que fue desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento, un poquito más, como 1400 años, ¿cierto? Hasta el Renacimiento, ya es una ciudad que sigue, crece poco a poco, muy poco, muy poco. Y entonces lo primero que hacen es expandir la muralla para que quepa más gente. Y entonces ahí la noción de la ciudad es el poder, inicialmente el poder militar. Y entonces la relación económica entre el que tenía el poder era: yo lo defiendo a usted, lo albergo aquí en la ciudad, pero usted sale de día y cultiva el campo. ¿Sí? Ese era el negocio. ¿Ya? Usted tiene casa, ¿sí? Aquí tiene mercadito, tiene comidita, tiene cómo alimentar a su familia, pero, y el día que nos ataquen de la ciudad de al lado, son soldados. ¿Sí? Entonces fíjense que la relación de poder va a cambiar, pero siempre hay una relación de poder en la ciudad. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué es la ciudad? Sigo preguntando. Y esa es la pregunta que ustedes van a hacer proyectos de ciudad. Y la lectura de hoy era sobre la ciudad media e intermedia. Cosa que pues el libro no es muy claro con eso. ¿Sí? ¿Vale? Pero léanse por lo menos la primera parte donde más o menos se vislumbra. Entonces en ese proceso de la ciudad medieval, donde además termina siendo el poder religioso el que determina muchas cosas, entonces muchas veces van de la mano lo religioso, ¿sí? y el poder militar, a veces confluyen en una sola cosa. ¿Sí? De hecho, el Papa en esa época tenía su ejército, ¿verdad? Entonces, esa ciudad medieval va creciendo, pero siempre bajo las mismas reglas. ¿Sí? Cuando llega el Renacimiento básicamente, ¿cómo podríamos definir el Renacimiento? Ustedes que saben de historia. Como redescubrir conocimientos del pasado. ¿Cuáles? Por ejemplo, la arquitectura, el humanismo. ¿De qué? ¿De dónde? ¿Cuáles cuentos? ¿De Grecia? ¿Y qué más? De Grecia. De Grecia. ¿De Roma? Grecia. Y Roma. ¿Cierto? ¿Ok? Y eso se traduce, y los historiadores dicen que hay un hecho que confirma, porque no es solamente el conocimiento, es la literatura, las artes, ¿cierto? La ciencia, ¿sí? Las catedrales góticas, entonces con eso ustedes, ¿sí? Eran construidas por los mamposteros, ¿cierto? Era una mampostería. ¿Cómo se dice mampostería en inglés? Todos los bilingües hay acá, pero ya, bilingües. ¿Cómo se dice mampostería en inglés? ¿Ah? Todos los bilingües. Más o menos.
necesita usted para que eso funcione? Entonces, la idea era que usted entrara a una catedral gótica y ¡wow! La luz y el cielo allá arriba, y entonces uno quedaba transportado, ¿sí? Entonces usted tiene un arco ogival, ¿cierto? No voy a tener un poquito, me gusta el tema, pero pues para la próxima sí tenemos que leer. Entonces, digamos que así muy pedreramente es la estructura de la catedral gótica, ¿sí? Con los arcos ojivales, que son ojivales, no son arcos de medio punto, ¿no? ¿Cuál es el arco de medio punto? ¿Cuál es el arco de medio punto? Si no es arquitecto. Estos deberían enseñar sus profesores de materialidad, ¿no? Entonces el arco de medio punto es este, ¿cierto? Es medio círculo, ¿vale? Esto es ojival porque genera este ojivo con esta punta allá arriba, ¿cierto? Ahora, acuérdenme de explicarles después cómo funciona la pantalla, pero esto simplemente, ¿qué es lo que pasa? Esta columna, esta bóveda trata de desplazarse así, ¿cierto? Normalmente. Entonces las fuerzas vienen acá, se transmiten a la otra bóveda y vienen acá y vienen a un contrafuerte que tiene que contrarrestar la sumatoria de esas fuerzas, ¿sí? Para que sean cero, si no, se cae la estructura, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para construir esta bóveda que me quede justo en el centro? Porque si se descentra, se cae. ¿Qué tengo que saber para poder hacer eso? ¿Qué conocimiento tengo que poseer? Geometría. Entonces los masones eran matemáticos, geómetras, que habían recogido el conocimiento clásico de Grecia y Roma y lo aplicaron aquí. ¿Sí? Yo les comenté de dos libros, uno que es de Fulcanelli, ¿sí? Se llama El misterio de las catedrales, bien interesante, veanlo porque tiene cosas bien que lo dejan novedad, pues, ¿sí? ¿Ya? Y otro que son unas novelas que les comenté, uno que se llama Los pilares de la tierra y un mundo sin fin del autor se llama Ken Follett. El tipo describe, cada libro es como de unas 1000 páginas, no sé si les encanta leer, pero es espectacular, es atrapante, porque describe la construcción precisamente de una catedral gótica, que estos inclusive se pueden demorar 200 o 300 años construyendo una catedral. Entonces eran generaciones y generaciones, los masones eran que le pasaban el conocimiento a los familiares, a los hijos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el renacimiento, como decía usted, es el haber traído todo el conocimiento, digamos, clásico en artes, en ciencia, en filosofía, ¿cierto? En geometría, ¿sí? En general, el conocimiento occidental, ¿sí? Y entonces, hay un arquitecto muy famoso que realiza una obra arquitectónica que se considera el inicio del Renacimiento. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? En Florencia, pues ahí como para ayudar a recordar.
intervinieron y es realmente el inicio o una de las obras maestras de la cultura barroca, que empieza como una catedral renacentista, ¿cierto? Una iglesia renacentista, ¿sí? Pero ahí intervino Miguel Ángel, ¿cierto? No, primero intervino Leonardo da Vinci, después Miguel Ángel, un arquitecto que se llamaba Madera, ¿cierto? Que fue el que hizo la fachada donde sale el Papa, ese es de Madera. El resto ya era lo que había hecho Miguel Ángel y Leonardo. ¿Listo? Y estamos hablando de 1400, miró desde el siglo XX. ¿Sí? 1900, o sea, 500 años después. ¿Sí? Entonces, pero bueno, más o menos era gente interesante como miró. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de Florencia. ¿De quién fue? Estoy ya leyendo ahí en el Google. Bueno, listo, que sirva para algo, que sea para leer. ¿Cómo se llama? Brunelleschi. Brunelleschi. ¿Y qué fue lo que hizo Brunelleschi? La cúpula de la catedral De Santa María. de Fiore. Santa María del Fiore. ¿Listo? Que no se había podido cubrir durante muchos años, porque la iglesia no era propiamente renacentista, sino que era de unos 100 años anteriores, y no había podido tapar esto porque no tenían la técnica ni la tecnología. Por eso, en el Renacimiento, los artistas, la gente, los arquitectos van a mirar las ruinas romanas, van a mirar los edificios romanos para saber cómo era que los construían y aprendieron de las ruinas. Y entonces Brunelleschi, ¿sí? Que no era arquitecto, era un escultor, era así, ¿verdad? Porque es que lo más bonito de la arquitectura es que los primeros arquitectos eran artistas, eran pintores, eran escultores, ¿sí? Por eso es que en la sangre del arquitecto siempre hay algo artístico, ¿sí? Conceptual, no simplemente resolver el problema, ¿sí? Entonces, aparece, digamos, esa ola en la cual la gente quiere conocer y aplicar los conocimientos que se ha perdido durante mil y pico de años desde la caída del Imperio Romano. Afortunadamente, muchos de esos conocimientos estaban guardados en los monasterios medievales de la Iglesia Católica y de muchas de sus sectas, ¿sí? En esa época. Hay un libro muy bonito, hay dos libros y una película, bueno, dos películas, ¿verdad? Uno se llama El nombre de la rosa, sí, era una película. El nombre de la rosa, ¿no? ¿Leyeron el libro menos? ¿Sí? ¿Ustedes leyeron el libro? De verdad, la felicito. Muy bien. Excelente, así tiene que ser. ¿Ah? Entonces, Nombre de la Rosa, está la película de Nombre de la Rosa también, la pueden ver, pero me parece que el libro es muy interesante, lo atrapa a uno, es chévere. ¿Sí? ¿Ah? Lo bueno, la gran diferencia entre leer y ver, por eso yo siempre le recomiendo a los estudiantes de arquitectura que lean, es porque cuando usted lee, imagina, y entonces se desarrolla la capacidad de abstracción. Y no tienen que leer solo de arquitectura, lean novelas, pero no TV novelas, sino novelas y literatura, ¿cierto? A García Márquez, etc. Entonces, Cortázar, ¿sí? Entonces uno pueda desarrollar. Cuando uno lee, por ejemplo, La casa tomada de Cortázar, es interesante, es una descripción casi arquitectónica de una casa. ¿Alguien ha leído La casa tomada de Cortázar? Un libro chistoso, lo recomiendo. Sí. Como para arquitectos. ¿Sí? La casa tomada de Julio Cortázar. ¿Listo? Me imagino que Raúl era así en el colegio, ¿sí? Tampoco. Esa es mejor. ¿Listo? Entonces, volviendo al Renacimiento, resulta que todo esto hablando de ciudad.
Entonces, la ciudad, la estructura urbana en la ciudad sigue siendo la misma. De todas las ciudades medievales. Les iba a recomendar dos libros. El otro se llama, uno es El nombre de la rosa, y el otro se llama Los demonios del Doom. Es un libro espectacular. Es la historia novelada de cómo terminan quemando realmente Francia. ¿Sí? Pero hace una descripción muy interesante de lo que es el pensamiento y la ciudad. De esa película de Los demonios del Doom, de ese libro, hay una película muy interesante, toda abstracta, toda bien chévere. Se la recomiendo. ¿Listo? Entonces, las murallas siguió existiendo, se han expandido, pero la estructura urbana de las ciudades era la misma. ¿Sí? Pequeñas callejuelas, espacios que se abrían, de pronto algunas plazas que se fueron haciendo, ¿sí? Devolviendo algunas casas, pero pues en general era la misma estructura. ¿Sí? Defenderse de lo que pasaba afuera. Y en el Renacimiento, pues la iglesia ya se vuelve a la noción de las ciudades-estado, empieza a ver como una serie de pugnas entre las ciudades importantes en Europa, donde Venecia, por su sitio estratégico, y además comerciaban seda y especies con la China, no sé si se acuerdan de la historia del colegio, y entonces eran comerciantes y eran los que proveían a Europa, ¿sí? De muchas especies, inclusive a pie, se iban hasta China en el caballo. ¿Sí? Entonces, hoy en día todavía hay lo que se conoce como la ruta de la seda. ¿Sí? La ruta de la seda viene de esa época, era como se comerciaba. ¿Sí? Esos. Bueno, solamente la seda, miles de cosas. ¿Sí? Entonces, pero la ciudad sigue siendo la misma. No cambió. ¿Sí? De pronto la riqueza fue mayor y de pronto los edificios fueron igualmente más espectaculares desde el punto de vista de los edificios, pero la ciudad, que es el tema que se ocupa, ¿cuándo cambia la ciudad? La revolución industrial. ¿Qué pasa? Se lo voy a poner de esta manera. Imagínense las ciudades-estado europeas, cada una con su muralla alrededor que controlaba un pequeño espacio de territorio para la alimentación, ¿cierto? Ganadería, agricultura, ¿sí? Y cada una era manejada por un príncipe, por un señor, como fuera. ¿Listo? ¿Ya? Esa es como el estado de las cosas. Transitar el territorio era inseguro. Estaba lleno de bandidos y personas que estaban dispuestas a atacarlo, a robarlo, ¿sí? Entonces, ahí está Robin Hood y todos estos, había muchos. ¿Sí? Y eso era lo que pasaba, ese era el problema del territorio, los mataban, ¿no? ¿Sí? Se robaban a los niños, a las mujeres, y mataban a los demás, hasta luego. ¿Sí? Entonces, esa era la situación. ¿Ya? Poco a poco, algunas ciudades fueron más importantes que las otras y fueron haciendo alianzas y fueron ocupando más territorio y empezaron a generar los países que conocemos hoy en día, la gran mayoría de los países de Europa, ¿cierto? Que fue como que se fueron uniendo y algunos señores fueron más preponderantes que otros en los territorios y empezaron a tener más poder. Entonces, ¿eso qué implicó? Que ese espacio entre las ciudades era más seguro. ¿Sí? Sin embargo, las murallas continuaban. ¿Qué pasó con la revolución industrial?
Bueno, después de eso viene la ciudad barroca, un cercano, ¿cierto? Y el barroco, pues hay muchas cosas interesantes que hablar. Creo que es una de las épocas de la arquitectura y el urbanismo europeo que más me gusta. ¿Sí? Pero finalmente seguía siendo la misma ciudad, un dedo de la ciudad. ¿Sí? En el barroco lo interesante es el concepto de la arquitectura que pierde la idea del centro con la aparición de la Nietzsche, entonces la idea de la tensión entre dos ejes es la que domina la arquitectura, mientras que en el Renacimiento era el centro. ¿Sí? ¿Okay? Y eso se traslada a las propuestas urbanas en el barroco, la idea de la tensión. Entonces, un punto importante, entonces hagamos una avenida que une los dos puntos. ¿Listo? Pero el resto de la ciudad sigue siendo la misma, en relación con el territorio y su relación con otras ciudades. Y estamos hablando de 1600, 1700. ¿Sí? Y aparece la revolución industrial. ¿Y qué era la revolución industrial? ¿Qué me puede decir? ¿Qué fue la revolución industrial? ¿Qué pasó? La revolución industrial es una de las cosas más importantes que ha afectado la historia de la arquitectura en general. ¿Sí? Y la historia de la humanidad en general. Pero digamos, en la arquitectura es un ejemplo claro. ¿Qué pasa con la revolución industrial? ¿Qué sucede? Automatización. Sí, no, digamos. La industrialización y los derechos del trabajo. ¿Perdón? La industrialización y los derechos del trabajo. La industrialización. ¿Pero qué permitió la industrialización? ¿Qué fue lo que permitió? Por eso la automatización. ¿Cómo? La automatización. No, todavía no había mucho de eso. No había muchos procesos automáticos. Digamos que incipientemente, pero no tanto de eso. ¿Sí? Sí y no. ¿Sí? Hay una que es la máquina. La máquina que permite transformar ciertas cosas de manera mucho más rápida. La máquina en esa época todavía necesitaba un operario, ¿cierto? Entonces, digamos que no es tanta automatización como la maquinización, ¿cierto? ¿Ya? Entonces eso revolucionó el transporte y apareció ¿qué? ¿El qué? El tren. ¿Sí? ¿Cómo funcionaba el tren? ¿Con qué funcionaba el tren? Con carbón. Con carbón. ¿Y qué más? ¿Qué hacían con el carbón para que funcionara el tren? Lo quemaba. ¿Perdón? ¿Y para qué lo quemaban? Sí, si era combustión y ya, en el carbón ya se movió el tren. Entonces, ¿por qué se movió el tren? Hoy en día, lo mismo sucede en una central nuclear. ¿Sí? ¿Cómo? La presión. ¿La presión de qué? ¿De cuál vapor? De la caldera. ¿Y cuál es la caldera? Bueno. Entonces, ahora era para calentar agua. Y la presión, por ahí alguien dijo la presión, de ese vapor era la que hacía que se movieran los pistones de la máquina que movían las ruedas. Fácil, ¿no? ¿Ah? Entonces, la máquina permitió, ¿sí?, hacer que los procesos fueran más fáciles. Y aparece la producción, llamemos industrial, no en serie, pero sí industrial. Entonces, los platos,
serie de elementos importantes, aparece el telar mecánico ya, industrializado, las telas, ¿sí? Las vajillas, los cubiertos, ¿sí? Años antes había estado la imprenta, Gutenberg, los chinos, Gutenberg, ¿sí? ¿Ya? Entonces todos esos procesos hacían que todo fuera más rápido. Y al tener el tren, pues había una forma de viajar segura. Entonces el territorio se volvió más seguro. Había una postura de los administradores que garantizaban que se pudiera viajar. Entonces, digamos, ya todo el mundo viajaba en tren. Eso aparece en las fábricas industriales, atrás y se usaba carbón, ¿cierto? Entonces aparece el hierro, sí, después más tarde el acero. Entonces la arquitectura empezó a usar otros materiales distintos a la piedra, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto es a muy grandes rasgos. Cuando hay seguridad y la gente se mueve tranquilamente por el territorio, ¿qué es lo primero que empieza a desaparecer en las ciudades? ¿Qué es? Si ya no me tengo que proteger. Exactamente. ¿Sí? Entonces, la periferia, que antes era muy fácil de identificar, porque había una muralla, donde decía, aquí estoy dentro de la ciudad, aquí estoy dentro de la ciudad. Entonces la periferia está perfectamente limitada por una muralla. A partir de ese momento desaparece la noción de la muralla y la noción de periferia se vuelve, es la ocupación del territorio, como lo vemos en las ciudades contemporáneas nuestras. ¿Sí? Donde empieza a haber una relación entre afuera y adentro, entre campo y ciudad. ¿Sí? Muy importante. Por eso a mí me gusta mucho cuando se hace un análisis periférico de periferia, los dibujos de Escher, que ya les he contado, ya los han visto, en donde aparece que las cosas que aparecen de una manera se van convirtiendo de otra, y como en la mitad está ese punto intermedio en que no es ni la una ni la otra, pero es la dos. ¿Sí? Yo siempre he pensado que el sentido de la periferia debería ser algo así. Pero no vamos a generar esa discusión ahorita. Entonces, ¿qué hora es? Tenemos hasta las 6. No sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa reflexión de ciudad, ¿sí? Allí aparecen unas nuevas relaciones laborales. El señor ya no es el señor, es el burgués comerciante o el burgués industrial. Entonces, el príncipe empieza a tener menos poder porque el que tiene el billete es el que produce. ¿Cierto? Entonces cambian las relaciones económicas y de poder. Y eso hace que se empiece a generar esa otra, digamos, situación que son los trabajadores que trabajan en las fábricas, en las minas. Gustavo Doré tiene unos grabados aterradores sobre cómo era que se trabajaba en Inglaterra, por ejemplo, las minas, con niños, familias enteras que vivían dentro de las minas de carbón, ¿cierto? Para poder, digamos,
en las ciudades empieza esta reflexión de que, bueno, entonces, ¿cómo es las ciudades? Entonces empieza la ciudad lineal, la ciudad jardín, ¿cierto? Empiezan algunas propuestas sociales como las propuestas de Fourier, si las conocen. Los fantásticos o fantásticos de Fourier, ¿cierto? En Francia, ¿verdad? En donde eran viviendas comunitarias que vivían fuera del contexto urbano existente, un poco bucólica la cosa, porque hay ganas de la naturaleza, y todo bueno, y todo muy chévere. ¿Sí? Está en esa época, pues digamos, florece todo lo que es el diseño industrial, William Morris y toda esta gente. Si quiere investigar un poquito el diseño gráfico, ¿no? El diseño industrial, obviamente se lo quiere, ¿sí? Y empieza a aparecer, digamos, esa idea de que como las ciudades se volvieron un caos, antes estaban contenidas y funcionaban perfecto y todo estaba perfectamente diseñado para que funcionara durante ciclos así, pero se acabó esa situación y todo el mundo entonces empezó la expansión del territorio. La gente que empezó a llegar a las ciudades, una cantidad de gente, porque había riqueza, había trabajo, y entonces aparecen los problemas urbanos de la ocupación del territorio de manera poco ordenada, mucha pobreza, mucha, digamos, diferencias entre los que tenían y no tenían, entonces pues las ciudades europeas se volvieron un caos en general. ¿Sí? El movimiento moderno aparece como diciendo, bueno, aquí la ciudad tradicional no sirve, la calle, el corredor no sirve. ¿Sí? Aquí es la máquina. La máquina, ¿cuál es la primera condición de una máquina? Que funcione. Entonces aparece la idea del funcionalismo. Entonces, Le Corbusier dice, la casa debe ser una máquina para vivir. Yo me preguntaría, ¿a quién le gusta vivir en una máquina? No sé, a mí no. Sí, ¿verdad? Y eso lo extendieron como filosofía los arquitectos del movimiento moderno hacia la ciudad. La ciudad también tenía que funcionar. Y aparecen ejemplos como Brasil y algunas otras, porque van a existir en pocas ciudades modernas, ¿sí? Que finalmente terminan con el paso de los años demostrando la ciudad no es para los carros, ¿cierto? Pero eso se nos quedó aquí. 1900, 1800 finales, 1910, 1920, y hoy en día uno le dice a la gente, no es el carro, usted más bien es una bicicleta, o vean, vamos a peatonalizar esta, ¿cómo se le ocurre? Sí, no va a quebrar. ¿Quién compra el carro o la gente? La gente. ¿Ya? Entonces, el posmodernismo precisamente lo que pretende es volver a esa ciudad de la gente. ¿Sí? Entonces, todo este cuento, muy rápido, muy... ¿sí? No tengo tiempo suficiente para extenderme más. ¿Sí? Es para decirles, hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la ciudad que ustedes quieren? Ahorita ustedes van a hacer proyectos de ciudad. Esos proyectos de ustedes, de ciudad, ¿en qué concepto se marcan? O simplemente llegar al otro y empezar a hacer proyectos. ¿Cuál es la ciudad que ustedes van a ayudar a construir, a pensar, a diseñar desde la postura teórica
Entonces yo la pregunta que quiero que ustedes respondan es ¿cuál es esa ciudad? ¿Qué es lo que están pensando ustedes hacia esta ciudad? La idea del ejercicio hoy era que trajeran sus análisis, pero no los trajeron, pues tienen que traer a la clase, por favor, precisamente para empezar a ver eso. Entonces en la última parte, ¿sí? Vamos a mirar si lo encuentro. Me traje las galletas, pero no traje el mouse. Profe. Yo soy como medio malo para sus cositas. Mañana para los bocas que tengo, gracias. Ocasiones, vamos a tratar de no suceder mucho. ¿Qué ves? Tratando 5 me avisan. Me quedo callado. ¿Ustedes qué es el concepto de actitud? ¿Cómo ven? ¿Será que sí? Supone que sí. Pero no arranca. Ahí va. Lo que vamos a hablar mientras tanto es sobre el concepto de la escritura. Hablábamos en la primera sesión, en la segunda, de que la idea es que ustedes generen los elementos conceptuales de su propuesta desde acá, desde la asignatura de teoría. Y así es que debe ser. Cuando les estoy diciendo bajo qué concepto de ciudad, o dentro de qué concepto de ciudad es que ustedes van a generar su propuesta. ¿Sí? Hay un proyecto de Aldo Rossi que se llama Galatresco. Puede que a uno no le guste este proyecto. ¿Sí? Realmente tenga muchas. ¿Sí? Pero miren, lo que dice el proyecto responde a un pensamiento de ciudad. ¿Sí? No lo miren con el gusto, miren con bien. ¿Sí? Porque a todos no les gusta. Seguro que no les va a gustar. Hay otro proyecto que está en este libro
¿Qué sería? Si van a hacer un proyecto de vivienda, es un proyecto metido con la ciudad, no en la ciudad, metido con la ciudad, con una idea de ciudad, ¿cierto? Bueno, verde, pero funciona. A ver, ahora, ¿por qué no? ¿Será que sí? ¿Qué será que será que sí? Listo. Entonces, esto está para la arquitectura, pero sirve para pensar la ciudad también. Exactamente lo mismo. Los elementos son los mismos. ¿Sí? Yo voy a tratar de recordarles un poquito qué es ese concepto en la arquitectura. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de ciudad, estamos del espacio urbano. Cuando hablan del espacio público, entonces por favor que una cosa es diseño del piso y otra cosa es el espacio público. El espacio es espacio. El diseño del piso no es espacio. ¿Ok? Entonces, cualquier proyecto de arquitectura o urbanismo debe tener elementos, carácter, imagen, contexto, elementos espaciales, los elementos formales. ¿Cómo lo voy a hacer? Los elementos técnicos, estructurales, el usuario, el lugar, la poética de lo existencial, el medio ambiente, la función y los recursos económicos. Entonces, pues, si un sitio no tiene carácter, pues pasa inadvertido, ¿cierto? Como pasa con muchas calles que parecen mágicas. ¿Sí? ¿Ya? Pues, por ejemplo, la Plaza de la Niña, ¿cuál es el carácter? O de la Plaza del Carnaval. A nivel de la ciudad. Público. Es un espacio público, es un carácter público, ¿sí? ¿Y qué sucede ahí? Se encuentra el lugar de encuentro, ¿cierto? ¿Sí? Hay una imagen que transmite en esos espacios. Hay una imagen. Si ustedes piensan en la Plaza Nariño en este momento, ¿cuál es la imagen? ¿Ah? ¿Cuál es la imagen? Es un lugar, según eso, que tiene que ver con la historia. ¿Sí? Es un recinto histórico. ¿Cierto? Y al mismo tiempo es un lugar muy bueno, tiene ese carácter. Tiene un contexto. Lo voy a poner de esta manera. Si yo pusiera la Plaza de Niño acá en el norte del lado, sería lo mismo. Tiene un contexto, ¿cierto? Claro, es un contexto urbano, es un contexto rico en muchas cosas, ¿cierto? Entonces es necesario que tenga un contexto. Y yo tengo que entender el contexto, ¿sí? Son elementos espaciales y formales. Existen, hay un espacio, ¿cómo es el espacio de la persona? Es un lleno, es un vacío, ¿sí? Hay edificios que como que se salen de lo que debería ser, ¿sí? Están ahí, ¿ya? Hay un espacio tridimensional que yo puedo percibir, ¿cierto? Eso es espacio público. Espacio. Lo otro es la textura, la química,
¿Tiene forma? Es cuadrado casi, digamos. Y la plaza del carnaval es rectangular, ¿cierto? Y también es un espacio. Y si veo, digamos, la plaza de Siena, ¿sí? Es otra cosa, la plaza de San Marcos en Venecia, o la plaza de Bolívar en Bogotá. Todos los espacios tienen forma, pero son plazas todos. ¿Sí? Está construido de alguna manera. ¿Cómo está construido ese espacio? Hay unos edificios al lado que tienen una forma de construirse, hay una superficie de piso que tiene una forma de construirse, ¿cierto? ¿Quiénes lo usan? ¿Quiénes usan la plaza de Nariño, la plaza de Canadá? Bueno, la plaza de Canadá tiene muchos usuarios. Depende de la hora. No, ya eso se ha perdido de los cosas. Claro. ¿Qué usuarios? Todos los ciudadanos somos usuarios de esos espacios, ¿cierto? Sí. Ese lugar es muy especial. Por ejemplo, en la plaza de Nariño, uno se para y a veces se alcanza a ver el volcán Galera. Entonces, el lugar, ¿cierto?, es importante, porque hay una forma de conectarse con ese contexto que se puede manejar y uno sabe en dónde está, ¿cierto? ¿Ya? Y hay un lugar cercano que es todo ese contexto inmediato del centro histórico. Está en el centro histórico, no en los de acá al lado, que son condiciones completamente distintas. Lo poético y lo existencial. Cada siéntese y pregunté a un viejito cuánto hace que se sienta la misma banca y que le cuente su historia, ¿cierto? Y entonces empieza usted a ver que ese lugar además sí ha pertenecido a la existencia nuestra y de muchas personas que vinieron antes y va a seguir permaneciendo en la existencia de los que nos van a sobrevivir a nosotros, ¿sí? Poética, ¿cuántos poetas nos han inspirado en la Plaza de Nariño? Tiene algo la Plaza de Nariño de especial que no lo tiene, por ejemplo, la Plaza del Carnaval, ¿cierto? Inclusive por el mismo diseño, muy extraño, ¿sí? ¿Ya? El medio ambiente, hay elementos medioambientales, claro, lejanos, cercanos, hay árboles, ¿sí? ¿Ya? Está el paisaje, está el por azul por un lado, está el verde por el otro, ¿sí? Todos esos son elementos medioambientales. Hay elementos que funcionan así, claro, pues tienen que funcionar, ¿cierto? Entonces, es un plan que permite que la gente casi que utilice el espacio como quiera, ¿cierto? ¿Ya? Y pues costó una plata, ¿cierto?, para poderlo hacer. Eso sucede en cualquier proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno se enfrenta a un proyecto, la arquitectura, un concepto, que es una idea, es un verbo, ya lo hemos visto varias veces, ¿sí? Que este concepto sale ¿de dónde? ¿De dónde sale ese concepto? Metodológicamente hablando, es lo que vamos a insistir. Podré ser canción porque ya les advertí a mis colegas de teoría que pueda seguir siendo canción. Sí. Hay un proceso metodológico que vamos a seguir. Puede haber mil más. Ustedes ya lo conocen. Por eso quería ver los análisis hoy. ¿Cierto? ¿Qué sector de programa van a aplicar? ¿Cómo? Yo sé. No es seguro. Ya. Yo sé. Yo sé. Yo sé. ¿Cómo? Circo. Sector norte. Sector norte. Cada uno de esos sitios
análisis nos tiene que dar ¿qué? Conclusiones, ¿cierto? Y esas conclusiones las podemos resumir así rápidamente en qué. Listo. Ya. Y entonces, con eso podemos hacer qué? Conceptualizar. Si uno o varios puede hacer uno. ¿Sí? Ya. Y ese concepto, ¿qué debe ser? La propuesta. Una acción. Antes de la propuesta. Una acción o varias acciones. ¿Y esas acciones qué deben pretender? ¿Resolver qué? Resolver las problemáticas aprovechando que las potencialidades y otras cosas. ¿Sí? Pero básicamente es eso. Es un esquema muy sencillo, pero pocas veces lo vemos así de ordenado. Y debe ser así de ordenado. Así de ordenado. Entonces, en el momento en que ustedes vayan a conceptualizar, se tienen que hacer una pregunta. ¿Sí? Y esa pregunta sale del análisis, ¿cierto? Y dice, antes de conceptualizar, ¿sí? Potencialidades, problemáticas. Entonces de ahí debe salir una pregunta orientadora hacia dónde va a ir. Y cada uno seguramente va a ser distinto. ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones que se deben, ¿sí? Implementar desde el punto de vista de la arquitectura, del urbanismo, no de la política ni de la filosofía, ¿sí? Con el fin de resolver de pronto la mayor problemática, aprovechando los elementos, ¿sí? Esa pregunta la necesito la próxima clase. Que cada uno de ustedes inventamos los análisis. Esta es mindset. ¿Listo? Muy en serio. Y los elementos de conceptualización, es decir, esa pregunta se responde con acciones. ¿Listo? ¿Está claro? Para la próxima clase. Lástima que sea dentro de 8 días. Ojalá fuera antes. Sí. Mucho tiempo. ¿Ok? Entonces lo que les quiero mostrar con esto para no extenderme es que la idea o el concepto de la arquitectura es un elemento complejo y yo puedo, dependiendo de mi aproximación, darle mayor importancia a uno u a otro de estos elementos, pero con la conciencia, y esas son las flechitas azules, de que todos tienen que ver unos con otros. ¿Listo? No me puede faltar ninguno. De pronto, por mi interés particular, ¿sí? Yo organizo y priorizo algunas cosas más que otras. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, eso digamos desde el punto de vista ya Fernando. ¿Sí? Bueno, aquí hay unas definiciones que después si quieren las vemos con más calma, pero quiero, este proyecto yo ya se lo hemos a ustedes, ¿cuántas veces? Una, ¿se ya vio? Entonces no se lo voy a repetir, acuérdense. ¿Ok? ¿Vale? Ahora, y es la otra parte que quiero trabajar. ¿En cuánto tiempo me queda? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Perdón? ¿Cuánto? 10, 8 minutos.
conceptual, ¿cierto? Entonces, el sistémico generalmente uno lo usa cuando está haciendo un análisis de un sector muy grande, ¿sí? Porque le permite ver qué está pasando y cuáles son los elementos clave allá y identificar problemáticas muy grandes. Los análisis perceptuales y los análisis sociales históricos son más puntuales. Ya les estoy dando parte de la respuesta a la pregunta que les voy a hacer en la próxima clase. ¿Sí? Entonces, escoger el análisis es parte de la postura de cómo entiende uno la ciudad, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, de alguna manera, aquí está Gordon Kuhn, está cómo se hace un análisis desde el punto de vista perceptual, ¿sí? Está Kevin Lynch, ¿cierto? ¿Ya? Y los análisis históricos sociales, Arnold Russell, O'Clear, que hablan de la memoria colectiva, de la teoría de la permanencia de un movimiento, y el Jimmy Block. ¿Sí? A alguien le decía yo ahorita esa frase, pero en mis palabras, la ciudad se entiende aquí como una arquitectura, y esta a su vez como construcción de la ciudad en el tiempo, por otro. ¿Sí? Es una construcción en el tiempo, dentro de la cual uno participa de pronto en un momentico, ¿sí? Pero con mucha responsabilidad. Entonces aquí está un poquito la explicación, ¿cierto? Estos son dibujos de Clear, ¿sí? Acerca de, cuando yo les hablo de espacio urbano, espacio, estoy hablando de esto, no de la textura, ¿sí? Estoy hablando de cómo consigo el espacio. Es un hecho tridimensional. ¿Listo? Este es un plan de masas en donde se propone, y ya les he explicado ese proyecto, de Antonio Norte, sí, en Hamburgo, en donde en la Segunda Guerra Mundial se bombardea esta zona y desaparece pues, prácticamente. Entonces el arquitecto propone este eje con otro eje transversal con el fin de unir este parque con el resto de la ciudad. ¿Sí? Entonces allá se ve los planos, pero fíjense que es una propuesta de llenos y vacíos, estamos hablando de espacio, a nivel muy abstracto, pero de espacio. Sin detalle, más adelante el arquitecto empieza, como ven ustedes, a resolver cómo es ese espacio redondo de acá abajo, cómo piensa que puede llegar a ser. ¿Sí? Pero empieza por la visión grande de ciudad. Y ustedes están en un proyecto de ciudad. Yo lo que quiero ver primero es que toda esa propuesta, la parte conceptual, lleva a unas acciones. Aquí Clear lo que quería era, llamémoslo, coser la ciudad en un espacio que había desaparecido, como entretejer, como volver a unir. ¿Sí? Y eso es lo que hace él con esa propuesta de esos ejes urbanos. Pero son espacios, no son texturas. ¿Ya? ¿Listo? A veces pensamos que el diseño urbano son texturas. No, el diseño urbano es un problema como el diseño arquitectónico, no son plantas, son espacios. ¿Sí? Por eso les traigo una guía. Y aquí viene el proceso metodológico, el cual ya les hablé, que es el que vamos a estar trabajando. ¿Listo? Ahí les tengo unas cosas de hecho. ¿Sí? Esta era la situación del Antona Norte, ¿cierto? Todas estas zonas de estos planos que son proyectos italianos que faltan, ¿cierto? Y como a través de este elemento y este eje, lo que hace es volver a coser ese pedazo de ciudad que había desaparecido. Lo mismo hace en la zona norte, es decir, volver a coser, a integrar, a unir, ¿sí? Pero entonces
antes de empezar a meterse en el computador, bien. Yo no tengo nada por nada, pero hay que empezar. ¿Listo? Bueno, básicamente es un poquito lo que quería mostrarles para hacer un pequeño recordés, ¿sí? De qué sucede. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? En los 2 minutos que quedan, el que pregunte, la pamba. Bueno, muchachos, entonces para la próxima clase, por favor, traen sus análisis y traen este procedimiento lógico en su proyecto. Lo vamos a revisar acá, porque de aquí van a salir